Akame recobró la conciencia lentamente. Su cuerpo estaba entumecido, sus extremidades sujetas por gruesas ataduras de metal que le impedían moverse. La fría iluminación verde del laboratorio apenas alcanzaba a iluminar la oscura sala, llena de extrañas cápsulas y grotescas formas suspendidas en fluidos ambarinos. Un escalofrío recorrió su espalda. Su respiración se aceleró cuando intentó moverse y descubrió que no podía. Algo no estaba bien. Su fuerza no respondía como antes. El simple acto de tensar los músculos se sentía torpe. Como si su propio cuerpo estuviera en su contra. Intentó recordar cómo había llegado ahí, pero su memoria estaba fragmentada. Ah, veo que nuestra invitada finalmente despierta, una voz rasposa y burlona rompió el silencio. Akame alzó la vista y sintió un escalofrío aún mayor al ver a la figura que se acercaba. Era alto, más alto que cualquier humano normal, envuelto en una túnica de cuero cosida con pieles que no podía identificar. Su rostro estaba medio cubierto por una máscara quirúrgica, pero sus ojos resplandecían con una inteligencia retorcida. En sus manos llevaba una serie de herramientas afiladas y jeringas cargadas con sustancias desconocidas. No temas, pequeña asesina, continuó Fabius Vile, su tono lleno de una repugnante amabilidad. No tienes idea del regalo que te he concedido. Tu frágil biología ha sido mejorada. Ahora, eres más que una simple humana. Akame sintió náuseas. Su cuerpo, algo estaba mal en su cuerpo. Cada fibra de su ser se sentía diferente. No solo más fuerte, sino alterada de una manera antinatural. ¿Qué me hiciste? Logró preguntar con voz ronca. Fabius soltó una carcajada suave, sus dedos acariciando con deleite la jeringa que tenía en la mano. Nada que no agradecerás, eventualmente. Tu estructura genética era sorprendente. Tu velocidad, reflejos y resistencia ya eran notables para un simple humano. Pero ahora eres algo más. Algo superior. Akame apretó los dientes. Cada palabra de aquel monstruo le helaba la sangre. Ella había enfrentado horrores en su mundo, pero esto era diferente. Esto no era un enemigo a quien pudiera vencer con su espada. Esto era un verdugo que la había tomado como un experimento sin su consentimiento. Voy a matarte, susurró, su voz llena de veneno. Fabius sonrió con diversión y se inclinó hacia ella, sus ojos brillando con un sadismo retorcido. Ah, esa determinación, la necesitarás si quieres escapar de aquí. Akame sintió que su pulso se aceleraba. No importaba qué le hubieran hecho. No importaba qué cambios hubiera sufrido su cuerpo. Mientras tuviera aliento, encontraría la forma de hacer pagar a aquel monstruo. La puerta del laboratorio se abrió con un chirrido metálico. La tenue luz verde titiló levemente cuando una sombra imponente cruzó el umbral. Akame sintió como un escalofrío le recorría la espalda antes siquiera de ver su rostro. Lo reconoció al instante. Era imposible olvidarlo. Conrad Curze. El conquistador de su mundo. El señor de la noche. La pesadilla hecha carne. La misma presencia que había desmantelado la tiranía del imperio y al mismo tiempo sumido a su gente en un terror constante. Akame lo enfrentó directamente, vio cómo masacró todo. A sus amigos. A Lubok. A Bulat. Mi mundo. Curze se acercó, su capa roja ondeando detrás de él como si la propia penumbra lo siguiera. Sus ojos, dos pozos de sombra e ira incontrolada, se posaron sobre ella con un juicio frío y absoluto. No había compasión en su mirada, ni placer, solo la certeza de quien ya ha decidido el destino de otro. ¿Está lista? Su voz, áspera y profunda, resonó en la sala como un trueno. Fabius Vile, que hasta el momento había estado observando su obra con una sonrisa retorcida, inclinó levemente la cabeza. Sí, mi señor. Dio un paso al frente, casi como si admirara su propia creación. Los planos y las instrucciones de las Teidus han sido entregados a los forjadores del Mechanicum de este planeta. Tienen órdenes de empezar la producción inmediatamente. Y en cuanto a ella, sus modificaciones han sido completadas. Akame sintió como las ataduras metálicas se desajustaban con un chasquido hidráulico. Sus pies temblaron al tocar el suelo frío y metálico. Su equilibrio, su fuerza, su velocidad, todo se sentía diferente. Más agudo. Más letal. Curze no dijo nada más. No había necesidad. Solo la observaba, esperando su reacción. Akame cerró los puños. Su respiración era controlada, pero su mente estaba en llamas. Habían jugado con ella, con su carne, con su esencia. Alzó la vista y sostuvo la mirada de Curze. Él la había visitado en su celda. Él se había deleitado con su sufrimiento.
Cada noche, cuando el silencio se apoderaba del lúgubre calabozo donde la habían encerrado, él aparecía. Sin hacer ruido, sin anunciarse. Solo estaba ahí, emergiendo de las sombras como una pesadilla encarnada. Hablándole. Burlándose de ella. ¿Sabes qué está haciendo tu enemiga, Stead? Le había dicho más de una vez, con esa voz grave y afilada como una cuchilla. Oh, ella está disfrutando de aventuras. Montada sobre los hombros de mi hermano el Fénix. Mientras tú, pequeña asesina, te pudres aquí. Akame apretó los dientes al recordarlo. Lo hacía solo para quebrarla. Nunca la había tocado, nunca había necesitado hacerlo. Sus palabras eran un veneno más letal que cualquier tortura física. Le hacía ver su derrota. Le hacía sentir que su existencia era insignificante. Mientras ella vive, tú mueres aquí. Como una rata atrapada en su madriguera. Las noches se volvían eternas con cada visita suya. Se paraba en la penumbra, observándola, como si disfrutara de su miseria. Como si su desesperación fuera el único espectáculo digno de ver en aquel sombrío rincón de su nave. Ahora, allí estaba de nuevo, de pie frente a ella, con la misma mirada carente de emoción. Como si todo su sufrimiento hubiera sido solo un juego. Curze giró levemente la cabeza hacia ella. Ven. Ella no dijo nada. Solo lo siguió. Pero esta vez no era una prisionera. Akame caminó detrás de Conrad Curze, su mirada clavada en su espalda como una daga invisible. Cada paso era una batalla contra el impulso de abalanzarse sobre él. Los pasillos del laboratorio eran fríos y oscuros, bañados por la enfermiza luz verdosa de los sistemas de soporte. El hedor a químicos, carne quemada y sangre vieja impregnaba el aire. Las paredes estaban adornadas con grotescas obras del arte de Fabius Ville. Cuerpos en suspensión, amalgamas de carne fusionada con metal, rostros congelados en un sufrimiento eterno. Pero Akame no veía nada de eso. Solo veía a Curze. El peso de los meses en la celda seguía aplastándola como una lápida. Meses encerrada. Meses escuchándolo. Cada noche. Cada maldita noche. La celda era pequeña, sin ventanas, sin luz. Pero él siempre encontraba la manera de estar allí. Deslizándose desde la oscuridad misma. Había sido su sombra. ¿Duermes, pequeña asesina? Su voz siempre surgía sin advertencia. Siempre rasgando la frágil calma que intentaba construir en su mente. Tu mundo está muerto. Tus amigos están muertos. Y tú sigues aquí. Sin nombre. Sin propósito. Esas palabras la habían perseguido, cada noche, cada segundo de su encierro. Él lo sabía. Se quedaba allí, en silencio, viéndola retorcerse en su propia impotencia. Ahora estaba libre. Pero el odio no la abandonaba. La quemaba, la devoraba. Curze siguió avanzando, su figura moviéndose con una gracia depredadora. Sabía lo que ella sentía. ¿Quieres matarme, pequeña? Su voz fue un susurro lleno de burla. Akame no respondió. Pero lo deseaba más que nada. Lo veo en tus ojos. Siento tu odio. No había cadenas sujetando su cuerpo ahora, pero la ira la mantenía atada, atrapada en una prisión más profunda que cualquier mazmorra. Lo odiaba. Odiaba cada palabra que le había susurrado en la oscuridad. Odiaba la forma en que la había visitado noche tras noche, no para hacer preguntas, no para torturar su cuerpo, sino para romper su mente. Lo mataría. Aquí y ahora. Era su única verdad en ese momento. Pero antes de que pudiera moverse, antes de que la furia se transformara en acción, su voz, la misma que había atormentado sus noches, resonó en el aire con la calma de un verdugo que ya había visto el destino de su víctima. Veo el futuro, niña. Akame se quedó helada. Curze no se detuvo. Caminó con la misma tranquilidad de siempre, como si su intento de asesinarlo no tuviera la más mínima importancia. Ahora podrías atacarme, podrías lanzarte con todo el odio que has acumulado. Podrías darlo todo en un solo golpe. Y morir aquí mismo. Un escalofrío le recorrió la espalda. Curze siguió caminando, su capa ondeando con la suavidad de la sombra misma. Pero antes de desaparecer en la penumbra, giró levemente la cabeza, lo suficiente para que sus ojos de pesadilla se encontraran con los suyos. O podrías no hacerlo, y ver lo que te espera. El odio dentro de Akame era un huracán que rugía por ser liberado. Sus músculos temblaban, su respiración era errática, su pulso se sentía como un tambor de guerra en sus oídos. Pero no se movió. No por miedo. No porque dudara de su decisión. Sino porque, en lo más profundo de su ser, supo que él no mentía. Akame caminó para alcanzar al Señor de la Noche. Pero se detuvo en seco cuando un muro de pura presencia se alzó ante ella, bloqueando su camino.
No era Curze. No era una sombra viviente envuelta en pesadillas. Era algo diferente. El gigante que tenía frente a ella irradiaba una presencia imponente, pero no era una imagen de terror, sino de arrogancia y grandeza. Lord Eidolon. Capitán de los hijos del emperador. Su armadura, a diferencia de la de los amos de la noche, no era oscura ni llena de cicatrices de batalla. No estaba adornada con los cráneos de los caídos, ni era un manto de muerte acechante. Era majestuosa. Pulida. Pura. Morado real y oro radiante. Era la imagen de un conquistador, pero no de uno que se arrastraba en la oscuridad, sino de alguien que desfilaba por los campos de batalla como si fueran su escenario personal. Eidolon la miró apenas un segundo. Y en su rostro no había burla ni crueldad. Solo desprecio. No estorbes, niña. Su voz fue como una orden que no aceptaba respuesta. Como si su simple presencia fuera una distracción en su camino. Como si ella no existiera. Akame apretó los dientes. No estaba acostumbrada a ser ignorada. Pero antes de que pudiera responder, Eidolon pasó a su lado con la gracia de un noble en una corte dorada. Ella lo siguió con la mirada. Era diferente. Los amos de la noche eran sombras, depredadores que acechaban en la penumbra. Pero este gigante era otra clase de monstruo. No era el terror oculto en la oscuridad, sino el esplendor avasallador de la perfección misma. Akame apenas había comprendido la magnitud de su situación hasta ese momento. En su encierro, en su desesperación, había creído que todos eran como Curze. Que todos los gigantes que conquistaron su mundo eran criaturas espectrales, cazadores que se deleitaban en la miseria de los débiles. Pero al ver más allá de Eidolon, vio la verdad. Vio más guerreros con armaduras majestuosas, altivos, elegantes, casi hermosos. La opulencia de su equipo contrastaba con la brutalidad pura de los amos de la noche. Eran más que soldados. Eran dioses vestidos de gloria. Y en el fondo del pasillo, donde Fabius Vile esperaba con su eterna sonrisa de satisfacción, entendió algo. El imperio que la había aplastado no era solo una pesadilla de sombras. Era algo más grande. Más brillante. Más terrible. Y ella aún no había visto nada. Fabius Vile sonrió. No era una sonrisa de cortesía, ni una de agrado. Era una expresión torcida, afilada, llena de una malicia insondable. Como la de un artesano que se encuentra con un cliente que sabe que lo necesita desesperadamente. Se giró lentamente, con la calma de alguien que jamás se había sentido intimidado. Ni siquiera por los grandes señores de la guerra como lo son los primarcas. ¿Qué quieres de mí, comandante general? Preguntó con una voz burlona, pero no carente de cierto respeto envenenado. Eidolon no se inmutó. Si había alguien inmune a la provocación, era él. Cada fibra de su ser exudaba orgullo absoluto. No era un guerrero impulsivo ni un bruto sin intelecto. Era un líder de la Tercera Legión. Un comandante nacido para la guerra, pero con la majestuosidad de un rey. Alzó la barbilla ligeramente, sin perder su porte regio. Hablar con Vile era una necesidad, no un placer. Ya sabrás que el primarca está desaparecido. Su tono era firme, imponente, pero sin dramatismo. No era una súplica ni un reclamo. Solo un hecho. Una declaración de alguien que no aceptaba el fracaso como posibilidad. Fabius ladeó la cabeza. Su mirada analizó a Eidolon con un interés retorcido. Ah, sí, nuestro glorioso Fénix. Dijo la última palabra con una mezcla de sarcasmo y admiración genuina. Fabius no odiaba a Fulgrim, pero tampoco lo idolatraba. Lo veía como lo que era, un espécimen fascinante. Eidolon entrecerró los ojos con paciencia forzada. Se requiere de su asistencia en Terra, maestro apotecario. Había desprecio en la forma en que pronunció el título. Para Eidolon, Vile no era un maestro. Era un experimento fallido con demasiado ego. Un loco brillante al que se toleraba solo porque era útil. Pero Fabius no se ofendió. Sabía exactamente lo que era. Sonrió con satisfacción, inclinando levemente la cabeza. Oh, querido Eidolon, Terra, dices. Hizo una pausa, su tono regodeándose en la situación. Siempre tan necesitada de sus salvadores.
Akame se acercó lentamente a Conrad Curze. Él estaba de pie, inmóvil, con la mirada clavada en las Thunderau del hangar. La tenue iluminación apenas delineaba su figura, fundiéndolo con las sombras como si fuera parte de ellas. A su alrededor, el aire era pesado, cargado de una presencia que jamás se disipaba. Akame se detuvo a unos pasos de él. Podía sentir la tensión en su propio cuerpo, el odio que la consumía por dentro, pero también la incertidumbre. Durante meses había creído que solo existía la octava legión. Que ellos eran el imperio. Escucho de la tercera. De Fulgrim. De la 14ª. De Mortarion. De la boca de su captor, pero nunca había visto más que esos monstruos vampirescos. Pero entonces. Vio a ese otro guerrero. A Eidolon. Akame cerró los ojos por un momento, ordenando sus pensamientos. Ese Astates, su voz era baja, pero firme. El que pasó frente a mí, el de la armadura púrpura. Curze no se movió. Eidolon. Akame frunció levemente el ceño. No es como ustedes. Curze giró la cabeza apenas lo suficiente para mirarla de reojo. Había algo en su mirada, algo entre el desdén. No. Hubo una pausa. ¿Creíste que todos eran como yo? Akame no respondió de inmediato. Durante meses, Curze había sido su única conexión con el imperio. Con el exterior de su celda. Ahora, había visto algo diferente. Algo igual de letal, pero envuelto en belleza. Curze sonrió levemente, con un gesto que no contenía calidez alguna. Eidolon es de la tercera. Los hijos del emperador. Su tono tenía un matiz de desprecio. Para ellos, la guerra es un arte. Akame apretó los dientes. La guerra era muerte. La guerra era sangre. Curze parecía entender lo que pasaba por su mente. O quizás ya lo había visto antes en su maldita visión del futuro. Hay más legiones, niña. Más dioses envueltos en carne. Akame bajó la mirada, su mente asimilando todo. La octava no era la única pesadilla. El imperio no era solo sombras y muerte en la noche. Akame mantuvo su mirada fija en Conrad Curze. Los motores de las Thunderau rugían a lo lejos, pero el silencio entre ellos era más pesado que cualquier ruido en el hangar. Aún procesaba lo que había visto. Eidolon. Un guerrero completamente distinto a los amos de la noche, pero con la misma presencia imponente. Majestuoso. Arrogante. Akame tragó saliva, su mente aún dando vueltas a lo que había escuchado en la celda. Las historias sobre la tercera legión. Sobre su líder, Fulgrim, el Fénix. Sobre Esdeat. Su enemiga. Apretó los puños y habló, su voz tensa, casi un susurro. Eidolon, es un comandante de la legión de Fulgrim, ¿no? Curze sonrió levemente. Se deleitaba con la tensión en su voz. Con el veneno en sus palabras. Sí. Akame sintió su rabia crecer. Las piezas encajaban. Eidolon, Fulgrim, Esdeat. ¿Dónde está ella? Conrad Curze finalmente la miró. Su sonrisa se amplió, pero no era una sonrisa humana. Era la sonrisa de alguien que veía a otro hundirse en su propio abismo. Tan cerca, susurró, y a la vez tan lejos. Akame sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Curze la observaba con la misma diversión sádica de siempre. ¿Te duele, pequeña asesina? Akame no respondió. Pero en su interior, el fuego de la venganza ardía más fuerte que nunca.